Hace apenas unos días, el mundo cristiano fue sacudido por un escándalo que expuso el corazón de una crisis espiritual. Un influyente predicador de una mega iglesia en Estados Unidos, con millones de seguidores en redes sociales, confesó y luego fue acusado de predicar un evangelio diluido, negando la deidad de Cristo y promoviendo un mensaje de autoayuda disfrazado de cristianismo. Sus libros encabezaban listas de ventas, sus videos superaban los millones de vistas y sus conferencias llenaban estadios. Pero detrás de la fachada, sus enseñanzas omitían la verdad central del evangelio, que Jesucristo es Dios encarnado, el Verbo de vida. Otro famoso cantante autodenominado evangélico salió a negar en los medios que la fe cristiana protestante no vale, que no protestamos por nada y que somos uno con la religión católica. Estos no son casos aislados. Desde los púlpitos de iglesias liberales hasta las plataformas digitales, falsos maestros inundan el mundo con doctrinas que seducen a las masas, pero matan el alma. Y si no te has dado cuenta, ya estamos en una era de engaño, donde las sombras de la falsedad se infiltran por todos lados y dramáticamente también en los púlpitos y las ondas digitales. Te pregunto, ¿puedes distinguir la verdad de la mentira? ¿Estás preparado para probar los espíritus? Pero hay una advertencia bíblica que resuena desde el siglo I hasta nuestros días, un llamado urgente a guardar la verdad en un mundo ahogado en mentiras demoníacas. Esto cambiará tu forma de ver la fe. Como advirtió Richard Baxter, el gran puritano, el veneno de la herejía se presenta en vasos dorados y los incautos lo beben sin dudar. La iglesia hoy está siendo mezclada con falsedad y muchas denominaciones parecen tambalearse bajo el peso del error. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Y cómo podemos proteger el tesoro de la fe que nos fue confiado? Para responder estas preguntas debemos volver a las Escrituras, al corazón de la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Aquí, el apóstol Juan, con un amor pastoral y una urgencia profética, nos entrega un mandato eterno. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Primera de Juan 4, 1. Estas palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, son un faro en la tormenta, un llamado a discernir entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. El contexto de Primera de Juan es crucial. Escrito hacia finales del siglo I, el apóstol Juan enfrentaba una iglesia asediada por falsos profetas que negaban la encarnación de Cristo. Algunos, influenciados por el gnosticismo, afirmaban que Jesús no era verdaderamente Dios en carne, sino un ser espiritual que habitó temporalmente un cuerpo humano. Esta herejía, conocida como serintianismo, amenazaba la esencia del Evangelio. Juan, con la autoridad de un apóstol que tocó al Verbo de vida, como vemos en Primera de Juan 1:1, escribe para proteger a los creyentes, exhortándolos a probar los espíritus. Como dijo el gran puritano John Owen, la verdad es el fundamento de la fe. Sin ella, la iglesia se desmorona como una casa sin cimientos. Juan comienza con un mandato claro: no crean a todo espíritu. La palabra griega para crean aquí es pisteuete, que implica una confianza activa. No debemos aceptar ciegamente toda enseñanza que se presenta como cristiana. En cambio, debemos probar, dokimazete en griego, un término que evoca la imagen de un joyero examinando una gema para verificar su autenticidad. ¿Por qué esta urgencia? Porque, como dice Juan, muchos falsos profetas han salido al mundo. Estos no son meros errores humanos, sino agentes del espíritu de error, inspirados por Satanás, el padre de la mentira, como dice Juan 8:44. Juan nos recuerda que toda verdad espiritual proviene de una de dos fuentes: el espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, o el espíritu de error, que es Satanás y sus demonios. No hay terreno neutral. Como advirtió J.C. Ryle, el error no es un juego inofensivo, es un veneno mortal que lleva a la muerte eterna. La iglesia debe estar vigilante, porque la verdad de Dios está bajo ataque constante. Pablo, en 1 de Timoteo 6,
20, exhortó a Timoteo: guarda lo que se te ha confiado. Y en 2 de Timoteo 1, 14, repite: guarda, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, el tesoro que te ha sido confiado. Este tesoro es la revelación divina, la palabra de Dios, que debe ser protegida a toda costa. Pero, ¿cómo probamos los espíritus? El apóstol Juan nos ofrece 3 pruebas claras, 3 pilares para discernir la verdad del error. Estas pruebas no son meras sugerencias, son mandatos divinos que resuenan con la autoridad de las Escrituras. Primera prueba: la confesión del Divino Señor. Juan escribe: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, dicho en 1 de Juan 4, 2. Aquí está el corazón del Evangelio, la encarnación. La palabra griega homologeo, traducida como confiesa, implica una afirmación pública y continua de la verdad. No basta con mencionar a Jesús. Se debe confesar que Él es Dios encarnado, el Verbo de vida que estaba con el Padre y se manifestó en carne, como dice 1 de Juan 1, 1, 2. Esta prueba es cristológica. Todo maestro debe ser evaluado por su doctrina de Cristo. Afirman que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Reconocen que Él es la segunda persona de la Trinidad, uno con el Padre en esencia. Como dijo el gran predicador de la antigüedad Charles Spurgeon: si un hombre se equivoca acerca de Cristo, se equivoca en todo lo demás. Los demonios, en su engaño, siempre negarán la encarnación. Religiones como el mormonismo, los testigos de Jehová y muchas neocarismáticas y neopentecostales y el Islam redefinen a Jesús, reduciéndolo a un profeta, un ángel o un ser creado. Pero Juan es claro: todo espíritu que no confiesa a Jesús de esta manera no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, como dice en 1 de Juan 4, 3. El término anticristo no se refiere solo a un futuro tirano, como la bestia del Apocalipsis, sino a cualquier enseñanza que se oponga a la verdadera naturaleza de Cristo. En 1 de Juan 2, 22, leemos: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Juan vincula la confesión de Cristo con la honra al Padre, porque rechazar al Hijo es rechazar a Dios mismo. Juan 8, 42. Como dijo el pastor John MacArthur, la cristología es la prueba de fuego de toda enseñanza. Si fallan en esto, son de Satanás, no de Dios. Segunda prueba: la posesión de la vida divina. Juan continúa: ustedes son de Dios, hijitos, y los han vencido porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo, como dice en 1 de Juan 4, 4. Aquí Juan pasa de la doctrina a la vida. La verdadera fe no solo se confiesa con la boca, se evidencia en una vida regenerada. La palabra griega nikao, han vencido, implica una victoria espiritual definitiva. Los creyentes, habitados por el Espíritu Santo, son inmunes al error fatal porque poseen la vida divina. Esta prueba examina la regeneración. Manifiesta el Maestro los frutos de una vida transformada por el Espíritu. Como dijo Thomas Watson, la regeneración es el milagro de Dios que convierte a un lobo en un cordero. En 1 de Juan 2, 20, leemos: ustedes tienen una unción del Santo y todos ustedes lo saben. Esta unción es el Espíritu Santo quien protege a los creyentes del engaño. Los falsos maestros, en cambio, son del mundo, como dice en 1 de Juan 4, 5, y sus vidas reflejan los valores del mundo: ambición, sensualidad, orgullo. Pero los verdaderos creyentes vencen porque mayor es el que está en ustedes. John Flavel, el puritano, escribió: el Espíritu de Dios en el creyente es una fortaleza inexpugnable contra las artimañas del diablo. Esta verdad es un consuelo y un desafío. Como creyentes, debemos confiar en el Espíritu que nos guía a toda verdad, como dice Juan 16, 13. Pero también debemos examinar a los maestros. ¿Viven para la gloria de Dios o para la alabanza del mundo?
La regeneración produce un amor por la verdad y un rechazo al error. Tercera prueba. La profesión de la ley divina. Juan concluye: somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, como dice en 1 de Juan 4:6. Esta prueba evalúa la sumisión a la palabra de Dios. Los verdaderos maestros no solo confiesan a Cristo y viven vidas regeneradas, también se someten a las Escrituras como la autoridad final. La frase «nos escucha» implica una recepción humilde de la verdad apostólica. Como los bereanos en Hechos 17:11, los verdaderos creyentes escudriñan las Escrituras para verificar la verdad. Pero los falsos maestros, como advirtió Martin Lloyd-Jones, prefieren sus propias ideas a la clara enseñanza de la palabra. Cuando Juan confrontó a los falsos predicadores, como relata el texto, les presentó la ley de Dios, pero no escucharon. Esto revela su origen. Son del mundo, hablan como del mundo, y el mundo los escucha, como dice en 1 de Juan 4:5. La popularidad es una señal de alarma. Los falsos maestros atraen multitudes porque sus palabras resuenan con los deseos del mundo. Pero la verdad de Dios es un escándalo, una ofensa, descrito en 1 de Corintios 1:23. Como dijo A.W. Pink, el evangelio verdadero nunca será popular, porque corta el corazón del hombre y lo llama al arrepentimiento. Por eso la Iglesia debe estar dispuesta a ser una minoría fiel, resistiendo la seducción del mundo. Estas tres pruebas, la confesión del Divino Señor, la posesión de la vida divina, la profesión de la ley divina, son el arsenal de la Iglesia para probar los espíritus. No son opcionales, son esenciales. Como exhortó Judas, contiendan ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos, descrito en Judas 3. Esta fe, entregada por los apóstoles, es el tesoro que debemos guardar. Pero la batalla no es solo doctrinal, es espiritual y eterna. Piensa en las generaciones futuras. ¿Qué herencia les dejaremos? ¿Una iglesia comprometida con la verdad o una iglesia seducida por el error? Como dijo Jonathan Edwards, la verdad es el legado más precioso que podemos transmitir a nuestros hijos. Cada vez que un falso maestro sube al púlpito, cada vez que una mentira se viraliza, el Evangelio está en juego. Pero la esperanza no se pierde. El Espíritu de verdad mora en nosotros, y mayor es Él que el que está en el mundo. Hoy enfrentamos los mismos desafíos que Juan enfrentó hace 2000 años. Los falsos profetas están en las redes sociales, en los púlpitos, en los libros más vendidos. Pero la palabra de Dios permanece inmutable. Debemos probar los espíritus, no con arrogancia, sino con humildad, confiando en el Espíritu Santo y aferrándonos a la verdad. Como dijo Juan Calvino, la Iglesia no vive por su propia fuerza, sino por la palabra de Dios que la sostiene. El futuro depende de nosotros. Cada vez que estudias las Escrituras, cada vez que confrontas el error con amor, cada vez que enseñas la verdad a tus hijos, estás luchando por la fe. No te desanimes por la popularidad de los falsos maestros. Recuerda las palabras de Sinclair Ferguson: la verdad siempre triunfa, porque pertenece a Dios. Levántate, Iglesia, guarda el tesoro, prueba los espíritus, y que el mundo vea que mayor es el que está en nosotros. Que la misericordia, la paz y el amor les sean multiplicados, que contiendas ardientemente por la fe y por la verdad de su palabra, que el Espíritu de verdad te guíe, y que Cristo, el Verbo de vida, sea exaltado en tu vida y en la Iglesia, ahora y por siempre y para siempre.